Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me da de estar nuevamente frente a ustedes, trayendo un pequeño bosquejo de la palabra de Dios. Mire, voy a tocar un tema acerca de lo que es el hombre, de sus obligaciones. El tema en sí se llama Pensando y viviendo bíblicamente como hombre. Pensando y viviendo bíblicamente como hombre y todas sus obligaciones. Entonces, a lo largo de esta semana yo les voy a ir subiendo temas y cada tema va a ir tocando acerca de lo que es viviendo bíblicamente como hombre. Entonces voy a ponerle a este tema pensando y viviendo bíblicamente como hombre, y hasta donde yo llegue, la segunda parte le voy a poner pensando y viviendo bíblicamente 2, y si se diera hasta la tercera parte, podría pensando bíblicamente como hombre, parte 3. Les explico porque hay ocasiones en que solo veo una predicación y ya se corta el tema, ya no lo siguen viendo. Entonces, por el corto tiempo el cual me permite, entonces por eso es que lo voy a hacer así. Casi son 30 minutos que me permite hacer esto, entonces lo vamos a hacer de esta manera y que el Señor nos siga bendiciendo. Bueno, en sí el texto clave que vamos a usar para todo esto está en 1 Corintios 16:13. Este es nuestro texto clave, esta es nuestra lectura y es lo que nosotros vamos a considerar, y a partir de este versículo vamos a despegar todo lo que vamos a hablar. Dice en 1 Corintios 16:13: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. De hecho, a mí me gustaría ponerle pensando y viviendo bíblicamente varonilmente. Creo que se va a oír un poco mejor. Y vamos a entrar de lleno. Voy a darles el contenido de lo que vamos a ver, pero vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, en esta hermosa tarde te pido que seas tú quien me bendiga, quien me ayude, me fortalezca. Reconozco mi pequeñez y mi dependencia delante de ti. Reconozco que no soy nada ni nadie. Señor, si no es tu presencia quien está conmigo, tu Espíritu Santo guiándome, Señor y Dios mío, yo no sé hacerlo. Padre, que sea tu Espíritu Santo el cual esté siempre conmigo para fortalecerme y para guiarme en todo momento. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver el hombre según la sociedad, lo que afecta en el concepto de ser hombre. Más que lo que afecta en el concepto de ser varonil. Eso vamos a irlo viendo. La característica básica de ser varonil, o sea, del hombre: el hombre perfecto, los líderes de la iglesia, los roles en los cuales el hombre debe sobresalir y el hombre de verdad. Nosotros vamos a entrar de lleno en todo esto. Ahora, empezando en el tema, el hombre según la sociedad. Mire, el hombre según la sociedad nos dice que el hombre debe de ser un macho independiente, que el hombre debe ser interdependiente y sensitivo, que el verdadero hombre debe de ser romántico. También muchos dicen que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia que se ha visto muchos retenes y todo esto, que los marines o los soldados, esos sí son hombres. Bueno, también muchos padres piensan que todos los niños deben ser buenos en los deportes para expresar que son hombres. La verdad es que no es así. No todos los niños se portan varonilmente porque, porque sean buenos en los deportes. Realmente no es así. Todos los niños tienen habilidades diferentes.
Entonces, no todos los niños van a ser buenos en deportes. Hay niños que a lo mejor en los deportes no son buenos, pero tienen una capacidad tremenda en cuanto a cómo ellos trabajan con su cerebro. Este, entonces, no, vaya, no todos, si son deportistas es que son hombres, ¿no? Hay niños que se dedican a estudiar, a desarrollar otras habilidades. Entonces, depende de cómo nosotros llevemos a nuestros hijos a ser varoniles. Un hombre debe de ser exitoso y líder, y todos los padres queremos eso. Desafortunadamente, a nuestros hijos les decimos, mira hijo, yo quiero que en realidad tú seas un líder exitoso, pero luego le decimos, estudia mucho, haz una buena carrera, estudia, gradúate, estudia bien para que encuentres un buen empleo. Y eso es lo que le decimos, para que tú vayas y encuentres un buen empleo. No le decimos a nuestros hijos, estudia, haz una buena carrera y haz tu empresa. No, le decimos, sé empleado. Entonces, muchas personas y muchos de nosotros, yo me incluyo en ellos, en ocasiones les decimos a nuestros hijos, estudia, haz una buena carrera para que tengas un buen empleo. Y no debería ser así. Deberíamos impulsar a nuestros hijos que estudien, que terminen su carrera y que sean unos buenos empresarios. Lógico, no todos van hacia una empresa, no todos van a ser empresarios. Por ejemplo, los médicos, estudia y sea un buen catedrático, un buen médico, ¿no? Haz tu maestría, haz tu doctorado, especialízate en algo, ¿no? A lo mejor cardiólogo, a lo mejor patólogo, no sé, tantas enfermedades en las cuales uno se puede especializar. Eso significa que México podría tener grandes especialistas. O sea, no te quedes solo en la licenciatura, pues ya soy médico, ya hice mi residencia y soy médico familiar. Y ahí me quedo. Médicos familiares sí hay, y hay muchos. Pero hace falta especialistas. Yo lo veo. Mire, tiene aproximadamente 2 años que necesito una intervención del corazón porque yo tengo ese problema, sufro isquemia cardíaca, lo cual significa la falta de oxígeno al corazón porque tengo tapado las arterias. Me decía el doctor, tiene doble soplo, hay una vena que no debería estar, pero está ahí, en la que hasta ahorita le permite estar viviendo, pero vivo con complicaciones. Hay días en que es tanto el cansancio y no puedo levantarme. Pero no hay cardiólogos. Ya me hicieron los estudios, incluso ya me hicieron unos estudios atómicos, los cuales debo ya de entregar para que un cardiólogo lo revise. Ahorita con este momento de pandemia, pues me dicen no hay cardiólogos, no hay que lo atiendan. Entonces nos damos cuenta que no solamente en el tiempo de pandemia, porque antes de que estuviera la pandemia era difícil que yo pudiera tener consulta con un cardiólogo, que yo pudiese tener consulta con el oftalmólogo, necesita revisar mis ojos, no puedo tener porque no hay, y los que hay son muy pocos. Entonces, si nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Especialízate, estudia, especialízate en algo. Lo mismo un contador, puede ser auditor, hay tantas ramas, ¿no? Administración de empresas, a lo mejor administración de empresas internacionales, si es maestro puede ser catedrático. Imagínense que nuestros hijos sean instruidos por catedráticos. Yo no estoy desmeritando a nadie,
Pero cuando estudiamos más y hacemos una especialidad, pues damos una mejor enseñanza. Es lo mismo, por ejemplo, nosotros tenemos que ir a un instituto. Eh, no significa que no podamos hacerlo por el llamado que Dios nos hace. Pero si vamos a un instituto y empezamos a estudiar más, la enseñanza que vamos a entregar para cada uno de ustedes va a ser con mayor calidad, inspirada en el Espíritu Santo, pero también con un conocimiento pleno de lo que nosotros estamos haciendo o diciendo. A veces nos quedamos impresionados, ¿no? Como algunos predicadores, apóstoles, evangelistas, nos hablan de algunos temas en los cuales decimos, yo no sabía esto, ¿cómo es posible? Bueno, es que aparte de que ellos se ponen a orar, estudian. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios me dio para entrar a un instituto y ir aprendiendo grandes cosas. La verdad es que lo que he aprendido ha sido algo maravilloso. Doy gracias a Dios por la vida de estos maestros que nos enseñan. Y vamos aprendiendo, vamos conociendo un poquito más acerca de lo que debemos de hablar con pleno conocimiento. Entonces, padres, a los hijos no le diga estudia y ten un buen trabajo, sino estudia y es una buena especialidad y sea exitoso en lo que vayas a hacer. Hay muchas cosas por hacer. Incluso, no lo sé hoy, pero antes te podías graduar haciendo tu maestría. Entonces, hay muchas maneras y yo creo que podemos nosotros hacerlo. Dice, un hombre respetable se ve a sí mismo como igual 50 y 50 con respecto a los demás. Esto concierne con respecto a las mujeres, o sea, el hombre debe ser 50-50. Miren, cuando vino la liberación femenina muchas cosas sucedieron, pero yo quiero decir que el hombre es responsable de muchas cosas y debe aceptar su responsabilidad, no al 50, al 100%. Así debe de ser. Un verdadero hombre no le acepta opiniones a niños ni a mujeres. Mire, eso es equívoco. Cuando uno se casa, entonces aprende uno cuáles son sus defectos. Hay un dicho de la calle que dice que si quieres conocer tus defectos, cásate. ¿Quieres saber tus virtudes? Muérete. Pero realmente cuando uno está casado, cuando la esposa nos hace diferentes opiniones, ¿sabes qué? Mira, esto está mal, mira, debes de tener conocimiento en esto, mira, esto que estás haciendo no es lo correcto. Debemos aprender de eso. Realmente debemos aceptar esas opiniones. Mire, usted se va a sorprender. Toma una hoja y dígale a su hijo, escríbeme algo que no te gusta de mí. Y se va a sorprender lo que ellos van a escribir. Lo mismo de su esposa, ¿no? Ese es un test que una ocasión yo lo hice recibiendo un curso, aprendí esto y yo vine, lo puse en práctica en casa y la verdad yo me sorprendí de muchas cosas. Y aprende uno a ir cambiando, porque realmente la opinión de nuestra esposa y de nuestros hijos es muy válida. Aprende uno a conocer a los hijos y también aprende uno cómo corregirlos, cómo llevarlos, porque muchas veces uno cree que la manera correcta que está haciendo es la única, pero cuando se da uno cuenta de muchas cosas, entonces, bueno, vamos a detenernos, vamos a regresar y vamos a ir nuevamente por otro camino para ver cuál es el mejor. Ya lo decía Jeremías, ¿no? Detenemos y paraos en los caminos y regresar y ver cuál es el buen camino, dice, y andar por él. Entonces es muy importante que nosotros lo consideremos. Un hombre no es un hombre a menos que pueda golpear a su familia sin que ellos le cuestionen. Eso es equivocado, eso es machismo. Desafortunadamente el machismo aquí en México comenzó cuando los españoles nos conquistaron y ellos llegaron a las mexicanas autóctonas y los hijos que nacían les enseñaban que ellas eran menores.
entonces que no debían de respetar. Al hombre sí, porque era español, pero a la mujer no, no debía de merecer un respeto. Y así se fue, y se fue esto desarrollando hasta convertirse en un machismo. A los hijos a veces hay que educarlos y hay ocasiones en que uno tiene que sancionarlos. La Biblia incluso dice que a nuestros hijos debemos educarlos con una vara. No dice que siempre tienes que pegarle, ¿no? Pero hay ocasiones o hay situaciones en las cuales es necesario, porque de lo contrario ellos no detendrían lo que están haciendo y que es malo. Hay que hablar con ellos, ciertamente, pero sí hay que corregirlos. Hoy en la actualidad, con los derechos humanos, bueno, a veces ya no puedes tocar a tu propio hijo, no puedes corregirlo, y desafortunadamente esto es lo que ha generado que nuestros hijos no tengan una ética. Para empezar, no sean unas personas con ética, y luego no sean personas con educación. Usted va en la calle y es difícil que alguien le sea. Usted llega a un lugar donde va a ser atendido personalmente y usted saluda buenas tardes, no le contestan buenas tardes, le dice ¿qué va a llevar? Entonces, aunque uno quiere ser educado, ellos no lo son. Claro, uno siempre debe de ser educado, buenos días, buenas tardes, con permiso, me da permiso, pase usted. Algo que nosotros aprendimos, que son valores y que no debemos desecharlos. Esos valores siempre deben estar en nosotros. Uno de los valores más grandes es el amor. Incluso nuestro Señor Jesucristo menciona, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, menciona el amor. Y el segundo dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo. Dos valores muy grandes, el amor. Dice, no se es hombre a menos que se tenga un hijo varón. Yo, por la gracia de Dios, tengo solo 3 hijas y créame, eso no ha demeritado. Son 3 hermosas hijas que me han dado una satisfacción enorme. Como todos los hijos, nos dan problemas, nos dan situaciones difíciles, pero también nos hacen sentir orgullosos. Y nos dan hermosos nietos, los cuales para nosotros son una adoración. Dice, un hombre tiene que ser fuerte y seco para que lo respeten. Realmente no es así. Yo fui un hombre soberbio y quiero decirle, no era la manera. Cuando Dios comenzó a trabajar conmigo, entonces yo le dije, Señor, aquí está mi soberbia, aquí está mi altivez. Y el Señor quebrantó mi vida, quebrantó mi corazón y me hizo ser una persona humilde y sencilla, la cual creo que me ha dado mayor satisfacción que haber sido una persona soberbia. De verdad, en una ocasión, estando joven, teniendo toda mi fuerza, yo le dije a un compañero de trabajo, le dije, si no puedes, renuncia. Y fueron mis palabras secas, si no puedes, renuncia. Cuando yo comencé a estar enfermo, que fue la primera vez que me hicieron cateterismo en Cancún, más bien en Mérida, y la empresa me regresó a Orizaba, y yo ya no podía a veces cargar, yo no podía ir de un lado a otro, me era difícil por lo mismo de la falta de oxígeno en el corazón, pero trataba de hacer mi trabajo, y, y uno de los jóvenes que en ese momento oyó esa frase que yo dije, entonces él me dijo, Don Mode, usted dijo, si no puede renuncie. Entonces creo que esas mismas palabras son para usted, si no puede renuncie. Y entonces se da uno cuenta que cuando uno es soberbio, a veces las mismas palabras regresan a uno. Y de verdad, yo siento agradecimiento por este joven, en lo cual lo estimo mucho, porque me hizo ver una realidad. Y afortunadamente la empresa habló conmigo, me liquidó al 100%,
Actualmente estoy pensionado porque difícilmente puedo hacer una labor, no puedo trabajar. Pero estoy trabajando en la mejor empresa, que es con el Señor. Y aquí con el Señor paga mejor. Es el que mejor paga, sirviéndole a Él, siendo instrumentos de Dios, recibimos una mejor paga. Realmente nunca ha faltado alimento en mi mesa. He sido muy bendecido, gracias, porque Dios ha estado siempre conmigo y Él me ha fortalecido. Entonces ahora quiero que también veamos dos conceptos de ser masculino, de ser hombre. Hay dos factores principales que afectan lo que tú entiendes por ser hombre. Uno, la pecaminosidad, y dos, la pérdida de los absolutos. De los absolutos es de lo que existe en sí mismo, lo que tú crees, lo que te formaste por sí mismo. Y estas dos cosas afectan. Por ejemplo, la pecaminosidad. Desde que el hombre pecó, su alma y su cuerpo se afectaron grandemente. Eso nosotros lo vemos en Génesis 3, 1 y 8. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios ahí, nos damos cuenta del por qué la pecaminosidad. Yo quiero que ustedes anoten esos versículos de Génesis 3, 1 al 8 y vaya viendo lo que la palabra de Dios nos dice ahí. También dice, segundo punto, su depravación, o sea, el pecado, lo hace desviarse en cada aspecto de su vida. Lo vemos en Jeremías 17:9, como el pecado hace que se desvíe. Por ejemplo, Génesis 3, 1 y 8 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Dice, ¿con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Le pregunta a la mujer. Y la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Dios nunca dijo que no puede tocarlo, dijo no comerlo, solamente no comerlo. Y ciertamente moriría. Solo que el hombre no sabía que la muerte que él sufriría sería esa muerte en la cual él se encontraba, en esa inocencia en la cual él vivía. Y luego dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, la serpiente era astuta, no le dijo algo fuera de contexto. Ciertamente le dijo, el día que comas, serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. Esto es correcto. Eso es correcto. Lo que la serpiente mintió, le dijo, y seréis como Dios. Eso es mentira. No seríamos como Dios, pero sí sabríamos que era el bien y el mal. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Fíjese nada más, estos tres pecados siempre van a estar en el hombre. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella anheló eso, codició ese alimento. Dice, y que era agradable a los ojos. Segunda, que es agradable a los ojos. Así entra el pecado sobre la vida del hombre. Uno, que es bueno a veces para comer. Y dos, que es agradable a los ojos. Los vicios, a veces porque es algo que le gusta, fumar, tomar, no sé cuántos vicios puede existir. Y algo que es bueno para los ojos es cuando empiezas a ver algo y empieza en tu corazón a maquilar pecado. En tu mente y en tu corazón. Eso es malo. Y dice, y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Otra más, cuando uno quiere ser exactamente como Dios. Cuando uno se cree superior. Mire, hay tantos casos de
de hermanos que perdieron el piso y actualmente sufren las consecuencias. Una ocasión me tocó ir a orar por una persona. Yo fui a visitar a una familia y esa familia me dice: hermano, ¿usted podría orar por tal persona? Le digo: sí. Dice: es que le pedimos a tal hermana que vive a 3, 4 casas, pero me dijo: tienes que buscar un hermano que ore porque yo ya tengo otro nivel. Yo oro por milagros, yo oro a otro nivel. Entonces por esa persona que está enferma no puedo orar. Amados hermanos, nosotros no recordemos siempre que somos instrumentos de Dios. Solo somos instrumentos de Dios. Todo lo que sucede es porque Dios quiere usarnos. Nada se haría, nada se levantaría, nada se movería si no es por la gracia de Dios. Nosotros solo somos instrumentos. Venimos a hacer nada ante la presencia de Dios. Entonces aquí dice: codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice: y tomó el fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de una higuera y se hicieron delantares. Y oyendo la voz de Jehová que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ya había vergüenza. Hasta el día de hoy, el hombre o la mujer siente vergüenza ante su desnudez. Amados hermanos, ciertamente cambió. Todo esto cambió, pero cambió para mal. Conocimos lo que era el bien y el mal, y muy a pesar de esto, Dios nos ha dicho: escoger, he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que vivas. Desafortunadamente escogemos el mal. Estamos llenos de esa pecaminosidad. Y en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce nuestro corazón. Por eso cuando venimos ante su presencia siempre debemos decirle: Señor, pesa mi corazón para que yo me halle delante de ti real, para que sea aceptable delante de ti. Pesa mi corazón. Y es algo que nosotros cada día debemos de considerar. Dentro de las ideas de lo que es varonil, que ha venido afectando negativamente entre hombres y mujeres por siglos, es que, por ejemplo, en el mundo antiguo había maltrato en cuanto a abusos contra mujeres. Por ejemplo, los griegos denigraban a la mujer, era solamente un objeto para tener hijos y eran solamente amas de casa. No se les permitía comer en la misma mesa que los hombres o reuniones públicas. Los romanos descartaban a las mujeres cuando les complacía. En una ocasión me tocó ver una película donde muere alguien en el Medio Oriente y es enterrado, pero los hombres podían estar ahí y las mujeres tenían que estar lejos, no podían estar cerca. Y así, o sea, hay reglas, ¿no?, que todavía se siguen en muchos países. Por otro lado, los hombres que vivían en una sociedad matriarcal, ellos vivían situaciones difíciles porque eran absorbidos por la familia de su esposa. Tenían que obedecer a la suegra o la abuela o incluso a su propia esposa. Un matriarcado es algo también muy difícil de combatir, ¿eh? Déjeme decirle que es muy difícil. Tiene que haber muchos años de oración para que usted pueda lograr que la familia que está viviendo ese matriarcado sea roto y acepten tal como debe de ser las cosas delante de Dios. En cuanto a la pérdida de absolutos, me refiero a lo que existe por sí mismo. En la historia, por ejemplo, más reciente, el relativismo y el resultante individualismo ha tenido un gran impacto entre los géneros. Por ejemplo, la mentalidad de cero absolutos quiere decir que cada hombre depende de su propia sabiduría para definir
que es hombre. Y por ejemplo, ¿a dónde lleva esta sabiduría? Como es de hombre, no se compara a la sabiduría de Dios. Resultan en ideas y deseos egoístas, resultan en un rol de inmorales que quieren ser como ellos o los imitan. Mire, por ejemplo, algo muy real es las personas que estudian mucha teología, y hay gente que dice yo no creo en Dios, y basan sus ideas precisamente en esta sabiduría, en la sabiduría de ellos. Es difícil, verdaderamente difícil definir lo que significa ser un verdadero masculino, porque en cada hombre es diferente su reseña, ¿no? Por lo general se les enseña hoy que no se debe pensar en términos de masculino, sino en individualismo. O sea, lo que tú definas como masculino está perfectamente bien. Lo que tú dices, esto es masculino, eso es. Y no hay refutación. Y no, debemos de ver lo que la Biblia dice, lo que cómo debemos ser como masculinos. En la depravación del pecado va en aumento continuamente, y el reconocimiento de la verdad de Dios pues va en declive. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, la palabra de Dios nos dice, también debes saber esto. Pablo, hablando a Timoteo, en esa carta le dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y nosotros lo estamos viendo, Nosotros estamos viendo, por ejemplo, personas que aman a sí mismos, las cosas que ellos aman. Mire, un ejemplo muy claro actualmente de una persona pública que usted lo puede ver es nuestro presidente. Él no acepta recomendaciones. Por ejemplo, él dice, yo tengo otros datos. O sea, mis datos, lo que yo digo, lo que estoy diciendo, eso es, y no hay algo que lo cambie. Entonces debemos de ver eso, ¿no? También, por ejemplo, vemos desobedientes a los padres, ingratos, impíos, todo eso lo estamos viendo. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A ellos evita. Pablo dice, a ellos evita. Y es lo que nosotros debemos de evitar. Se pierde la identidad porque no sabemos quiénes somos ni por qué existimos. Quiero concluir con un versículo. Este versículo que se encuentra en Proverbios 14:12 nos hace ver nuestra realidad, nuestra cruel realidad. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amado hermano, hay caminos en el hombre que parece que son los correctos, que parece que son los que debemos de llevar. Pero quiero decirle que dice, pero su fin es camino de muerte. Lo dice la Biblia, no yo. Entonces, amados hermanos, debemos cada día de buscar. Y esa es la primera parte. Ese es el primer contexto que nosotros, que yo quería tocar con ustedes. En el siguiente, la siguiente formación, el siguiente bosquejo, voy a ver las características del varón. Entonces, amado hermano, como varón de Dios debemos siempre ponernos en las manos de Dios y quitar todo esto que hemos visto y realmente ser hombres de Dios, realmente ser instrumentos de Dios. Nosotros debemos de hacer lo que Dios quiere y ser lo que Dios quiere. Que el Señor le bendiga, amado hermano. Que la gracia y la comunión de nuestro Señor Jesucristo esté con usted hoy y siempre. Gracias. Bendiciones para todos ustedes.